¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Todo bien, con un poco de calor acá en Belén, Costa Rica, pero todo en orden. ¿Qué tal? Efectivamente, me he enterado de que estás viviendo en Costa Rica. ¿Cómo llegaste allí y cómo te ha ido? Bueno, yo llegué a Costa Rica el 3 de enero del 2023. Lógicamente tuve que llegar cruzando frontera por Nicaragua, que está al lado, porque Costa Rica sí tiene una visa restringida para los cubanos. Y entonces vuelo directo a Costa Rica desde Cuba, sin visa no se puede. Y para que te den la visa es un infierno, pero además, si te dan una visa de turismo, no te puedes quedar. O sea, Costa Rica te reconoce el refugio y te da el refugio político, porque es político, no es económico, cuando tú entras por un tercer país, en este caso una dictadura aliada que es Nicaragua, como ellos lo reconocen. Si no, bien, yo aquí ya llevo 2 años y unos meses ejerciendo mi profesión, soy profesor de lenguas extranjeras, literatura inglesa en un colegio privado y me ha ido divino. He conocido el mundo, he podido ver bandas en vivo que nunca en mi vida lo hubiese pensado. Para mí era un sueño. Eh, Me siento libre de cualquier cosa. Eh, Puedo ir a tiendas para comprar música. Es un universo total. Y este es el tercer mundo todavía. Entonces, ni siquiera es el primero, pero es increíble. En mundo real, Ernesto, y ahora que El tú mundo real. me dices que estás trabajando de profesor, resulta muy difícil conseguir un trabajo de profesor, que es lo que tú también eras en Cuba, en Costa Rica. Yo digo que es un problema más burocrático. Porque si tú tienes el conocimiento, o sea, en Costa Rica, lógicamente, como creo que en la mayoría de las partes del mundo existe el sector público y el sector privado. O sea, el sector privado, que es al cual yo pertenezco, porque mi colegio donde yo trabajo es privado, o sea, a ellos les interesa que tú muestres tu conocimiento, que encaje en el perfil del trabajador que ellos ponen y que muestres resultados. Y ahí la parte burocrática se reduce. ¿Por qué? Porque ellos lo que te piden es tu título, que esté, aunque sea acuñado por la embajada. Y yo, como yo tenía esos planes de emigrar, yo me moví en Cuba, fui a Minre, pude acuñar mi título y ir a la embajada de Costa Rica a ponerle el cuño del cónsul. Y con eso yo brinqué para acá. Entonces, en el sector público sí me sería más difícil porque tengo que homologarlo, que es una cuestión de dinero y no es ni siquiera tan caro en la vida real. Pero por ahora me he defendido bien en el sector privado y me va bien. Eh, entonces, bueno, este es un país también que está abierto totalmente al inglés, por todas las ventajas y todos los negocios que tienen con Estados Unidos. Entonces, si tú sabes inglés en este país, tienes garantizado un trabajo. Si no es en un colegio, es en un call center, si no, entonces yo como inmigrante no me lo he visto mal. Al revés, todo lo contrario, todo lo contrario, en este país, acá. Ernesto, y como me dices que también eso fue lo que estudiaste, lengua y literatura inglesa. Yo soy licenciado en educación de lengua inglesa con segunda lengua. En Cuba, en mis últimos años, estuve trabajando en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, donde daba didáctica de las lenguas extranjeras. Yo formaba profesores de inglés. Eh, yo daba historia de los países de habla anglófona. Ahí puedes ver una relación entonces con Hegrin, porque muchas cosas. Entonces, lógicamente, tuve que dar literatura inglesa, tuve que dar bastantes autores más, y bueno, y la práctica integral de la lengua inglesa, lo que es dar inglés como tal para aprenderlo como lengua extranjera. Entonces, yo en mi país era un profesional, tutoraba tesis científicas y todas esas cosas. El problema mío fue el que yo nada más que me dedicaba a eso. Entonces, cuando me daban otras exigencias que, por- que, que era por ser profesor de la universidad, como ir a las marchas o ver con los estudiantes, no, le digo, no. Y ahí fue donde me empezaron a eliminar. Oye, Ernesto, ¿eso significa que tú llegaste a Helgreen o a la música en inglés por tus estudios universitarios? Más o menos, porque en la vida real, o sea, cuando Hegrin se fundó, fue en el 2012, yo estaba en tercer año de la carrera. Y bueno, ya yo oía música en inglés, porque yo desde secundaria creo que el contacto con la música anglófona, ya fuera incluso cosas de pop de los 80 y los 90.
las primeras cosas de rock and roll que escuché o de rock eran en inglés, a pesar de que todavía no conocía el idioma, pero esa era mi entrada lingüística, totalmente. Ya cuando entro a la carrera, los 2 primeros años era puro inglés, sin tocar la rama de la literatura, sin tocar ese tipo de materia. Ya en tercer año, que casualmente que es cuando se funda Heckling, empiezo a dar historia de Inglaterra y después en el otro semestre historia de Estados Unidos. Entonces ya cuando empiezo a ver esa historia antigua de Inglaterra, la primera literatura, el poema de Beowulf, los Canterbury Tales, los cuentos de Canterbury, ya ahí hay una influencia que entra porque me fascinaban. O sea, y Heckling era una banda que cuando, o sea, yo soy fundador, pero soy el tercero en entrar, porque cuando la banda se está fundando por Jordi Fuentes, ex guitarrista, y Daniel López Lameiro, el bajista, ellos son los 2 primeros, ellos están buscando un cantante, estaban haciendo audiciones. Y yo tenía un amigo conocido que me dijeron, hay 2 locos ahí haciendo audiciones para una banda. Yo creo que es de la onda esa que a ti te gusta. Porque ya en tercer año de la carrera yo se oía Bathory, NC Fair, todas esas cosas vikingas. Me ponía ahí a meter 3 gritos en mi cuarto. Mira, yo creo que puedes ir y ver qué tal y qué te parece. Y exactamente cuando los conozco a ellos, que hago la audición y les digo, bueno, ¿y de qué va líricamente esto? Porque eh, y él me dice, estamos tratando de hacer esto, encaminarnos por acá. Le digo, compadre, no puede ser si eso es lo que yo quiero, si eso es lo que yo ando escuchando. Y entonces, eso fue, te digo, al mes y medio de ellos tener la idea de crear la banda. Por lo tanto, ellos, o sea, se considera que yo, Daniel y Yoti somos como los 3 fundadores por eso. No había segunda guitarra, no había batería, eso lo fuimos buscando después. Pero ya la parte musical estaba creada, yo apoyé ahí con las letras, habían canciones que no tenían letras, corregí, ya en tercer año ya en la carrera uno habla inglés y tiene conocimiento de gramática, corregí las letras que ahí, o sea, eran letras escritas a mano, cuando es el internet ni soñarlo, había muchos errores gramaticales, hay cosas que yo renové, que cambié y, y sí, después se puede decir que vinieron de la mano la carrera con Heckling, era como un anillo perfecto para un dedo. En esto, ¿y en qué ciudad se fundó Hergreen? Heckling es una banda banera, entonces diríamos, pero donde residía era en Playa, en 68. Era donde vivía el bajista. Los primeros ensayos fueron en casa del bajista, casi un año y medio ahí, entre equipos y cosas. Yo no tenía micrófono, era cantar. De hecho, tengo los videos. Yo tengo esos videos de esos ensayos. Hasta yo con hasta el pelo largo y todo. Entonces estuvimos ahí en Playa ensayando en casa del bajista hasta que después nos mudamos al local de ensayo que era hoy en día conocido como el Bar AA. Eh, no sé si está al tanto de qué es el Bar AA. Sí, sí, Ajá, perfectamente. ajá. Eso antes de ser un bar fue mucho tiempo un local de ensayo para muchas bandas. Era local de ensayo, ni idea de hacer un bar. Ahí ensayó eh, ni- una cantidad de bandas de La Habana, incluyendo Heckling. Estuvimos un año ensayando ahí, porque nosotros no, o sea, la música de Heckling lleva coro, lleva canto, es melódica. Si había una equivocación en un concierto debut, la importancia que por lo menos para nosotros tenía un primer concierto es la cara de la banda. O por lo menos como funciona en Cuba, que mayoritariamente la banda da un concierto y después que tiene un disco. Mm. Van inverso. Entonces, estuvimos un año más ensayando ahí, entonces sería en Miramar, uy, Dios mío, la mente ya. Creo que era 33 y 31 o 31 entre 34 y 36. Era en la avenida yendo para Miramar por 31 y era subir una cuadra. Pero bueno, es una banda de La Habana, es una banda habanera. Oye, y que si la memoria a mí no me falla, yo creo que ustedes llegaron a hacer 3 discos. Vamos a hablar Sí, de eso. hay 3 álbums oficiales que son Through the Hell Green Gates, que es el primero que tiene. A ver, antes de eso tuvimos una demo en el 2015, se llamaba Time to Conquer, eh, porque la primera alineación de la banda contemplaba un teclado, una tecladista que estuvo desde 2012 hasta 2015, eh, que era Celia Rodríguez. Después, con la salida de Celia, la banda se
En el 2015 se graba en Marín Studio con Marín, eh, que dio, o sea, él grabó a varias gente, incluyendo con Bad Noise, escribiendo o sea, incluyendo unos cuantos, y bueno, y nosotros grabamos ahí nuestra primera demo. Esa demo contemplaba las mismas canciones que aparecen en Through the Heaven Gates, con teclados, y yo, por ejemplo, usaba recursos culturales graves nada más, y ya en el 2018 esas mismas canciones pasan en juego de guturales graves y agudos. Y bueno, hay mejor producción, la portada más. Entonces, voy a quitar esa demo, que es una demo larga. Empieza el primer álbum 2018, que es Through the Helging Gates. Ese tuvo un release independiente. Después, en 2019 sacamos Return to Motherland, casi a finales de 2019, porque veníamos componiéndolo ya, por eso fue así 18 y 19. Pero en ese álbum, Return to Motherland, es el que hace el cambio a ese estilo del Death Viking que nosotros teníamos al Pagan Metal, a la parte más melódica, con más recursos de coros y música folk. Y es el que en el 2020 es fichado por la discográfica británica Black Spar Records. O sea, hay un release independiente de 2019 y después sale por esta gente a principios casi de 2021. O sea, hacemos el contrato a finales de 2020 y cuando el COVID se estaba ahí pronunciando, sale el Return to Motherland físico. Entonces, en esa etapa de grabación de 2020, que todo el mundo estuvo encerrado, nosotros lo que sacamos fue un EP que se llama The Tragedy of Turin Turambar, basado en un cuento de Tolkien, una leyenda de J.R.R. Tolkien, que fue como para demostrar que la banda seguía activa y tuvo mucha aceptación online, ganando incluso el premio al álbum más gustado en Cuba 2020. Bueno, el álbum no, es un EP, pero bueno, el release más gustado. Después, bueno, salió el Return en físico, se llevó a Cuba y en el 2022, eh, si la banda se fundó en 2012, en 2022 cumpliríamos 10 años. Entonces queríamos lanzar un álbum de 10º aniversario, un álbum distinto, porque Hegrin sí es una banda que habla de mitología escandinava, algunas cosas helénicas, otras germánicas, pero queríamos algo más allegado a nosotros, a Cuba, pero que se pudiera hablar también entonces de leyendas y de paganismo. Y entonces elegimos para que saliera el Fides Celtiberia, o sea, esa parte de España, de las historias mayoritariamente precristianas ante los romanos y muchas cosas cuando eran celtas o los celtíberos, aunque sí hay parte de canciones ya con el catolicismo, pero es dedicado a la Inquisición española que tan fuerte fue. Y entonces desde el punto de vista de crítica, ¿ves? Y entonces sale así Fides Celtiberia. Fides es fiel en latín. Celtiberia era el nombre que tenía esa península antes de ser romanizada, antes de llamarse Hispania por los romanos. Y bueno, lamentablemente ese mismo 22, el 2022, pasó lo que pasó. Cuba ya cayó ya en un abismo en que es imposible salir y tanto Hegrin como otros miembros de banda decidieron buscar o sea, independientemente. Sí lo intentamos, no te voy a mentir, lo intentamos como banda. Intentamos, porque Hegrin ya tenía un nombrecito dentro del mundo underground, del pagan metal y el viking, y había discográficas incluso de renombre dentro de ese estilo, interesadísimas. Pero, por ejemplo, hubo una, Trollsor Records, alemana, que hacen un festival que se llama The Raptor Fest. Ellos querían invitarnos a Alemania, pero, y fichar, sacar, querían quitarnos de Black Spar Records, querían robarnos, porque a ellos les gustó mucho. Y ahí todavía tengo el chat con ellos. Y él dice, yo ficho a una banda si la banda puede venir a tocar a Alemania. Y dicen, no, no podemos pagárnoslo. Entonces, sí lo intentamos como banda, buscamos Uruguay, pero era visa cultural y 10.000 cosas y siempre era un peloteo y siempre, bueno, la burocracia de Cuba. Entonces ya, la decisión fue individual, cada cual por su camino. Hoy en día quedan dos miembros nada más. Bueno, Heckling ahora es transnacional, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos y Cuba.
porque seguimos activos. Nosotros no estamos ni siquiera en stand-by. Nosotros lo que ya no somos una banda de concierto ahora mismo, sino una banda de estudio, porque para el año que viene va a haber un material. Sí. Yo llegué a pensar que este último disco que había sacado, que lo habías llegado a sacar como One Man Band. O sea, tú solo, No, no, no. no. De hecho, de hecho se llegó a grabar con el dolor de la vida de uno. Fuimos a grabar a D-Plus Studios, que era el estudio casero que tenía Jorge Indio García, el guitarrista de Congregation, que por ahí ha pasado 10.000 padres, se convirtió en el estudio de renombre de Cuba, e incluso después él se hizo guitarrista de nosotros, porque a él le gustaba la música y además fue un aporte genial. O sea, el disco se empieza a grabar en Cuba en el 2022, todas las cosas. Y algunos detalles sí, se ultimaron ya con la gente viviendo afuera, pero yo no sé tocar ningún instrumento. Lo mío es la letra, cantar, tararear algo y a veces el guitarrista lo saca por tarareo, lo decodifica, pero yo soy incapaz, además que Headgreen es un grupo, es una banda. Ahí, ahí no hay one man. Bien, oye Ernesto, ¿y cómo se logró el contrato con la discográfica británica? Ah, interesante. Eh, en ese proceso nosotros no sabíamos bien cómo funcionaba eso. Pensábamos que simplemente era escribir a un correo o ver y no. No, yo busqué la referencia con Javier Rodríguez Prendes de Schultz. eh, es un amigo que había sacado otros materiales ya, pues, tiene muchos proyectos, muchas bandas. Y él, Javier el de Schultz, él me dijo, el problema es que lo estás haciendo mal. Trata de bajar como un registro de labels o de distros. Crea un correo predeterminado diciéndole somos la banda tal, tocamos tal estilo, tenemos esta demo, porque hasta que el álbum no esté, si la banda decide que es independiente, es independiente, pero si tú quieres sacarlo en físico y nadie te ficha, entonces es un demo. Que tenemos este material en formato demo, a ver si les interesa, qué cosa. Y empezamos a mandar eso a diestra y siniestra. Eso era ahí. Nos respondió una discográfica rusa que le gustó, pero decía que la banda tiene que pagar la mitad de la producción. Dice, no puedo. Una discográfica alemana, pero cuando buscamos la información, en muchas, es una discográfica que se encargaba de fichar bandas muchas nacionalsocialistas o cosas nazis. Entonces, mejor no meterse ahí. Pues Headgreen siempre ha tenido, o sea, no es que sea Headgreen, es que a veces el pagan metal se da la mano con el NS black metal y entonces nosotros, no, Poli, eso no. Y así hasta que estos británicos de Black Spar Records aparecen, era una discográfica emergente, habían hecho unos cuantos releases, de hecho, de bandas muy buenas. De hecho, los tipos británicos al fin eran muy, tú sabes, muy exquisitos. Tenías que hacer un contrato de que tú eres mío por un año y nadie más puede sacar este disco ni siquiera en otro formato. Ellos nos lo hicieron en formato Digipack, pero muy bonito, de hecho, el formato de ellos. Pero yo no podía sacarlo ni en Jewel Case, ni en cassette, ni en LP, ni nada. Eres mío por un año y esto es lo que vas a sacar. Con un pago, o sea, con un release de 100 copias y un pago de 25 copias a la banda. Y entonces, nosotros, imagínate, ¿qué más íbamos a pedir? Fichar con un sello británico que tenía contactos con otros sellos que le estaban echando el ojo, porque por eso es que los alemanes, esos de Trollsor, nos ven. Y que muchas bandas, comentarios de bandas famosas dentro de ese estilo, empiezan a opinar en esa página. Dentro de ellos, Dworodelf. Dworodelf es una banda que para mí es uno de los pilares que hace el folk metal inspirado en Tolkien. Tuvimos King of Asgard, Wolf, Chant Forefather, bandas que nosotros, o sea, jamás imaginarlo, nos empiezan a echar el ojo diciendo, una banda de Cuba, pero que bien suena. Incluso en muchos, nosotros recibimos muchos reviews y casi todos los reviews y las entrevistas que nos hicieron eran, ¿y ustedes están seguros que ustedes son cubanos? No es mentira, no es algo para vender un poco más. Y yo, no, nosotros somos cubanos. Oye, y una pregunta curiosa.
¿Llegaron las 25 copias a Cuba? Ah, eso fue, sí, sí, sí llegaron, pero ahí nos volvió a agarrar la inexperiencia. Tipo, nos las envía todo eso. Nosotros jamás supimos usar que era un tracking number, no sabíamos que era nada, no pudimos seguir. Y nosotros, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y nosotros preguntándole al tipo de la discográfica, oye, compadre, no nos llega. Y el tipo, un día nos escribe el tipo y nos dice, me acaban de reenviar el paquete con los discos. Y nosotros así como, ¿qué? Y dice, pero como eso, si nosotros no nos avisaron, y ustedes siguieron el tracking, estuvo almacenado tanto tiempo en Cuba, no lo fueron a buscar y te lo acaban de reenviar. Y nosotros, oh, ¿y qué se puede hacer? Y dice el tipo, bueno, compadre, traten de pagar. Tuvimos que hablar con todas las amistades de nosotros que estuvieron afuera para pagar una cosa más Priority Pay, que era Mm. $100, y el tipo, en menos de una semana estaba ahí. Y esa vez sí registramos el tracking y todo. Ahora, nosotros ese dinero no recuperamos nada. O sea, lamentablemente, el cubano, yo creo que ya está aprendiendo a pagar por los discos. Pero a esa época es, ay, me lo regala, yo soy tu fan desde el día cero, y nosotros como, what the fuck, ¿se entiende? Lo pudimos vender algunos creo que eran en 100 pesos, cuando eso. Ahora los discos están en 1500, imagínate, en 1500 pesos cuando es un disco. Sí, sí. Eh, ya, entonces ahí aprendimos la lección. Nosotros en verdad nos alegró más la promoción y darnos a conocer mundialmente. Nos cayó una video entrevistas de México, ahí está bien la página de Helping toda. Brasil, Alemania, Sudáfrica. Eso nosotros nos convenció más que el poco dinero que pudimos recuperar, para no decir que ninguno, ¿no? Óyeme, Ernesto, y ya que tú me dices de la página de Helgrin, me tienes que decir cuáles son las redes, la manera de contactar con el grupo para los que estén interesados lo hagan. Yo diría que si hay una debilidad que destacar en Helgrin es que además tiene Facebook como Helgrin Pagan Metal, porque hay un Helgrin británico que es Thrash. Bueno, hay más Helgrins, pero así activos, famosos, son ellos y nosotros. Tiene una página de Instagram abandonada porque yo no uso esa plataforma. Todo el mundo me ha dicho, úsala, úsala. Sí existe. Y se han puesto fotos bonitas de los álbumes, pero activa, entérate de las noticias. Busca las cosas, es la de Facebook. Y hay una de YouTube donde está todo el material. En Spotify está el Touring to Dunbar y el Return to Motherland. Salimos en Metal Archives, o sea, somos considerados una banda oficial. Incluso hasta el último disco tiene 2 reviews en Metal Archives. Pero en verdad estamos así activos. El que quiera saber de la banda está en Facebook. ¿Y existe alguna manera de que, por ejemplo, alguien que quiera ayudar al grupo pague para comprar un disco y demás y que le llegue algún dinero a alguien? Sí, a ver, nosotros tenemos una plataforma de Bandcamp, hay un correo oficial de la banda, que por ejemplo, el que quiera comprar un disco como tal, por ejemplo, se puede hacer por PayPal y eso es para la banda. A mí se me olvidó decirte que nosotros también tuvimos releases en vinilo de 7 pulgadas Mm. por una discográfica que se llama Master of Chaos, que es británico-colombiano. El tipo es británico, pero reside en Colombia. Y por ahí sacamos splits con una banda que se llama Freight, sacamos otro split que se llama The Pagan Trinity, que son las 3 bandas, porque después de Hegen hubo 2 bandas más que quisieron incursionar en ese mundo en Cuba. Entonces se llama The Pagan Trinity, son 3 bandas de Cuba, y hay un split con una banda que se llama Freire de Brasil. Todo eso salió en físico y en vinilo de 7 pulgadas pequeño. Ahí la gente que quiera comprar todavía material de Hegrin puede escribirle a Master of Chaos. Ellos sí tienen Bandcamp, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen todo. Ahora estoy esperando, debe ser el mes que viene ya. Este lo sacamos acá en Costa Rica, el Fides Siberia en cassette, aunque nos estamos moviendo para lograr, a ver si por primera vez podemos sacarlo en vinilo, porque es un álbum que tiene muy buena, o sea, para mí es nuestro trabajo más serio, más maduro, que contó con mucha colaboración internacional.
como el cantante y multiinstrumentista de Burden of Female de Canadá, Hayes de una banda portuguesa llamada Winter Moonshade, black metal ambiental muy bueno, y la contribución más grande fue de Angela, que es la de Hild Valkyrie, una tipa que es una reina dentro del mundo del pagan metal. Estuvo en Folker, ha colaborado con Will. Yo no te puedo contar la cantidad de bandas. Tú entras al perfil de ella y ya estaba por lo menos en más de 20 bandas de renombre. Entonces a esa tipa le gustó, me dijo, me gusta, quiero colaborar. Entonces este álbum eh, hubiese llegado mucho, pero mucho más lejos, de no ser que se yo, en un momento en que la banda emigró, que la banda está repartida, que hay una parte emocional quebrada de no tocar en vivo, de no vernos, de no... Y entonces no salió con todas las fuerzas que este álbum amerita. Bien. Pues Ernesto, a ver, ¿y qué tú crees que sería el problema mayor que ha tenido tanto Helgrin, tú y el movimiento de rock y metal cubano en los últimos años? Yo pienso que el mayor problema es el problema de toda una vida que ha ido creciendo, o como la hidra de la mitología griega, que cuando tú le cortas una cabeza y piensas que lo mataste, le salen dos más. Es así. Lógicamente, los inicios de Hecklin fueron con instrumentos malos, buscando local de ensayo, pasando trabajo, comprando puertas de esa. Todo el trabajo que pasa una banda en Cuba cuando decide iniciar. En la parte de los instrumentos, en la parte de no tenemos un local de ensayo propio. Eh, Mientras la batería fue secuenciada, yo podía cantar sin micrófono. Cuando entró un baterista real, ya yo no podía cantar sin micrófono porque me opacaba. Fue a buscar a un local de ensayo. Los locales de ensayo nunca tienen el equipo óptimo tampoco, porque el local de ensayo no ensaya una sola banda, ensayan 30. Eh, y, y a veces entonces ahí entras, te adaptas al sonido del local de ensayo cuando vas a tocar en vivo, tienes que estar preparado para cualquier sorpresa, como pasó, y pasó mil veces. Ese es el inicial, o sea, lógicamente. Lo otro es la libertad de tu poder de decidir dónde tocas. Green, por suerte, es una banda que moviéndonos tocamos en escuelas, tocamos en casa, tocamos en varios lugares, que no fue solo en Massive Rock. Pero los ojos de Massive Rock estaban puestos sobre Heckin, porque una de las cosas que más se vive en Cuba es que es algo feo. Cuando tú no vas muy arriba, todo el mundo te quiere ayudar. Todo el mundo quiere, oye, una banda que está empezando, que bueno, te invito a tocar, dale, bienvenido. Cuando tu banda empieza a crecer y a estar en boca, te ven así como, no me vas a quitar el pan de comer, porque esas bandas que se consideran profesionales en Cuba, profesionales entre comillas, porque en ninguna parte del mundo nadie hace título así como así. Cuando ven que tú puedes ser alguien que vas a entrar a un nivel y vas entonces tú a hacer una banda profesional también, que te van a hacer audiciones para pertenecer a determinado lugar y tú también entonces ya no eres el invitado, sino quien también va a tocar para quitarte tu público, ya es tu enemistad. Ya empiezan a aparecer trabas que nunca aparecieron. Ya empieza a caerse un cable del audio que nunca se le cae a ninguna banda. O sea, anécdotas, hay anécdotas y cosas que yo dije hasta estando en Cuba. Hay un documental de 2016 que se llama Cuba Underground, francés. 9 estilos, o sea, ahí está el metal. Y ahí habla Hegrin jovencito todavía. Y ya desde esa época yo lo dije. Aquí se vive cosas raras. Aquí esto es un control. Si tú entras hasta determinado perfil, todo bien. Si tú sobrepasas ese perfil, malo. Entonces esa solidaridad, esa cosa que se vende de la escena cubana no es tan así. Perdóname, no sé cuánta gente has entrevistado, yo soy el primero que te digo eso, pero es así. Eres el primero que me lo dice, sí, pero eres el Ajá, primero, bueno, yo no voy a decir mentir. pero eres el primero a que le pregunto, Ernesto. Eres el primero a que le Eso, pregunto.
Yo te digo, hoy en día, Heckling como banda, ahora mismo es que estamos en países distintos. No podemos tocar en vivo. O sea, vino la migración, algo que nunca la banda esperó, en un momento cuando la banda era ya del top, el top de 5 bandas de Cuba, que cuando tú tenías que hablar de bandas de Cuba, ahí estaba Heckling. Los conciertos se llenaban. No sé si está sonando un poco engreído el tono de voz, estoy contando lo que pasó. Lógicamente, cuando la banda empezó no fue así. Hubo escepticismo, hubo, y estos locos que se creen vikingos, si cogen guagua y el P5 igual que nosotros, ¿me entiendes? Head Green costó que gustara al principio, pero fuimos a hacer un trabajo, nosotros recreamos, hicimos, nos maquillamos, mandamos a hacer con un sastre la instrumentaria. Hacíamos lo mejor que podíamos para cautivar, y mandamos a hacer con un carpintero que de buen corazón nos regaló y nos hizo un dracar con el escudo que poníamos. Pobrecito, la cabeza parecía una cotorra en vez de un dragón y era el chucho, pero, pero fuimos ganándonos nuestro puesto y sí se vive eso. Muchas bandas pueden decirlo. Hay muchas bandas cubanas que pueden decir que han estado en el lugar de Heckling también. Ven que sacas discos con un sello internacional, ven que todo el mundo, va a tocar esta gente. Ven que incluso cuando la banda que es la profesional está tocando, la gente se va afuera y cuando la que tú invitaste, que es la que quieren ver, se llena. Cuando el release, cuando se acabó el COVID, el primer concierto de Cuba, Scriptorium Sign, dijo, yo que siento que quiero transmitir es este Heckling. Lamentablemente, compadre, el audio estuvo pésimo, el internet, lo que hicieron hacer un live for YouTube. Parece que a los imaguas de Scriptorium se les olvidó que Cuba es muy malo en internet y también el celular no fue muy bueno el que teníamos, pero ya Heckling empezaba a caer mal a determinadas personas y para otras era, esa es mi banda. Siendo así, que ahora en el 2024, cuando el Friki Periodista vuelve a ser el top de álbumes, ya Heckling yo llevaba 2 años fuera, 2024, bueno, casi 2 años, se hizo en diciembre de 2024. Tops de mejores álbumes de 2024 en Cuba, Heckling Field Celtiberia. Pero es lo que la gente no sabe. No es que a nosotros nos cayó un don, pum, y ya no. Nosotros hacemos trabajo de mes. Nosotros agarramos un fin de semana para construir ideas y oír bandas. Oye, caballero, encontré esta banda, se llama tal. Miren esto. Y es, porque cuando tú ves la discografía de Heckling en orden cronológico, ves que hay unos cambios. Siempre vas a encontrar la cuerda melódica, siempre vas a encontrar los cantos, las cosas, las líricas, pero tú te das cuenta de que ya no es una estructura de 4x4 y un solo y se acabó. No. Hay trabajos musicales, hay otros recursos, hay recursos de spoken, hay de speech, hablado, interludio, cosas que quien en Cuba se tomaba el trabajo de lograr eso. Entonces, a veces el esfuerzo que es bueno para uno es malo para otro, porque entonces te sales del canon de cómo es el metal cubano. Básicamente estas eran las preguntas que quería hacerte. La última sería, ya tú estás viviendo en Costa Rica, tu vida laboral está medianamente estable o estable, tu vida personal, cultural, sentimental, ¿en qué parte está? Compadre, mi vida personal, yo la vivo, o sea, lo que estoy viviendo es, no sé, del trabajo, que me va muy bien, me estoy preparando, ya yo me hago residente porque yo soy refugiado político, esa es mi condición migratoria es refugiado político. Mm. Ya yo al tercer año de refugiado, que es el año que viene, me hago residente. Y entonces tengo derecho en 2 años a hacer la prueba para naturalizarme como costarricense. Sentimental, he conocido personas acá. Yo pienso que hay un problema cultural fuerte entre Cuba y Costa Rica, eh, en el sentido de que el cubano es muy natural, muy abierto y te dice las cosas como yo mismo te lo estoy diciendo. Y por lo menos las personas que yo he conocido de acá, las muchachas, y las que han conocido otros amigos cubanos de la escena que también viven acá, todos llegamos a las mismas conclusiones. Mm, te dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no te dicen desde una primera vez, tú no me gusta, chico, pero te aceptan todas las comidas y te aceptan todas las invitaciones y cuando ya tú vas a lo que vas te dicen. Entonces, yo aprecio mucho este país, le estoy eternamente agradecido a su gente por nunca sufrir ningún ataque de xenofobia,
por más bien la gente querer caer súper bien, brindarme con mucha amabilidad, todo, pero yo hasta ahora si, si hay algo que no, eso es con la mujer costarricense. Ahí sí no, no nos entendemos. Pero mi vida, o sea, personal, entonces lo que decidí es eh, ir a conciertos, o sea, trabajo para tener todas mis comodidades, no me falta nada. Voy a conciertos internacionales, voy a conciertos locales, y lo mío, y me he vuelto coleccionista de LP. O sea, yo sigo lógicamente en contacto con Hecri. Eh, Pienso abrir un canal de reseñas en YouTube de LP porque yo tuve mi canal y ayudar, o sea, y ayudé a Opia Magazine con un semicanal que se llamaba, o sea, un subcanal que se llamaba Opia On The Roots. Yo hacía reviews de álbumes que salían en Cuba. Y entonces hoy en día quiero hacerlo eh, estoy reuniendo las condiciones para poder crearme mi canal. Es algo muy competitivo tener un canal de YouTube para hablar de reseñas. Ya eso es algo que está inventado. Todo el mundo le pone algo. Entonces yo estoy rompiéndome ahí la cabeza para ver cuál va a ser mi verdadero aporte en lo que, en lo que la banda veremos qué camino coge. Pues la banda no se va a desintegrar. Hay información que yo digo que es, como decían, para que las cosas tengan que andar de ocultas. Pero una vez, te lo dejo aquí, una vez que los miembros que quedan no estén en Cuba, Hegrin va a volver a tocar. Yo tengo todos los derechos de armar a Hegrin acá. Todo el mundo o sea, me dio el visto libre. No quiero. Yo quiero que sea con usted. Yo no quiero, no quiero. Amo otra banda. El día que me dé ganas de subirme a un escenario de nuevo, entonces que sea otra banda. Pero Hegrin tiene que seguir siendo Hegrin. Yo puedo tener otra banda, o puedo dar permiso, o puedo, o sea, dar permiso, no, a mí me lo dijeron, arranca adelante. Pero a mí me hace falta mi bajista, que está allá. Porque es el fundador, porque es el que me ayuda a mí con la parte de la lírica, de la parte, mira, de que va por no por la ejecución musical, sino por lo que es Hegrin hoy en día, es el yo. Los demás, lógicamente, tienen un gran papel. Pueden venir a tocar un día, pueden venir cuando uno ya es residente americano, puede encantar la vida de venir acá. Se puede preparar, pero yo por lo menos que necesito, al que yo necesito, y todos estamos de acuerdo, por eso es que yo lo digo abiertamente, porque eso es algo que se ha hablado ya en el chat de Hecri, no es algo que yo estoy diciendo ahora. El hombre que yo necesito a mi lado es el bajista, y es el que yo le tengo hecho toda la ayuda, posiblemente para que si no es a finales de este año, ya el año que viene está aquí. A mi amigo Pablo, el ex guitarrista de Hecri, mi mejor amigo, que vive en México, ahora está girando con Sacramento. Está girando. ¿Quién le dijo a él que él iba a girar con una leyenda del metal sueco de los 90? Mm. Y me dijo, bro, volví a la música y de la manera en que no me lo imaginaba. Porque él es diseñador gráfico, empezó a hacer de diseño. Sí, Esa gente lo sí, contrataron. Yo ahí lo expliqué. Y de pronto, bro, el tipo ahora mismo anda en Brasil. Ahorita me llamó mi mejor amigo, el guitarrista de Hecklin por 6 años y mi mejor amigo. Eh, y el tipo está ahora dando una gira representando. Y cuando dicen, y en las entrevistas que viste, dice, yo soy de Cuba. Y entonces yo sí sé que se puede lograr, pero le tomó 3 años volver a tocar un instrumento, sí, sí. para que tú veas. Y estuvo haciendo lo que nunca hizo relacionado con la música, pero lo que nunca hizo en Cuba, de ser diseñador gráfico, de hacerle portada, afiches. eh, ¿Quién le iba a decir a él que él iba a hacer eso? Y entonces yo lo que quiero hacer es eso, abrir mi canal, hacer reseñas del artwork, de la música, de las influencias, de las alineaciones. Eh, ya ve que Pues nada, mi hermano, esto ha sido un básicamente placer, la conversación. un placer.